Bueno, estoy con Luis Litvin. Hoy es 29 de agosto de 2020. Me río porque recién creí que era 30, pero es 29. Bueno, Luis, estamos haciendo una entrevista para recabar información, toda la que podamos, sobre la historia comunitaria en Posadas. Y quería, en primer lugar, saber si vos permitís que se grabe esta entrevista para que otros la puedan escuchar luego. Sí, sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar quería saber los orígenes de tu familia, de tu mamá, de tu papá, de dónde venían, o mejor dicho, de tus abuelos, cómo llegan al país. Mis abuelos de ambos lados son argentinos. Ajá. Y de los abuelos maternos, digamos, es muy poco lo que sé. Tampoco sé mucho de los abuelos Litvin. No se comentaba mucho el tema de los... mi padre no comentaba mucho el tema de sus orígenes porque tampoco sabía mucho. Y bueno, Pero vos tenés idea de dónde venía la familia Litvin, de dónde venía la familia, tu mamá era Jajam de apellido, ¿no? mamá era jajam. Y lo que yo pude averiguar, pero no sé si es así, nunca pude corroborar, mi apellido Litvin en realidad era Litvinov, Ajá. aparentemente. Nunca pude corroborar eso. Y si es así, venían de Ucrania. Ujú. Nunca lo pude, este, nunca pude saber si es así. De todas maneras, eso es muy común en las familias judías que entraban por Buenos Aires. Algunos ni tenían papeles y otros sí tenían papeles, pero no sabían leer allá en aduana y ponían cualquier cosa. O sea que se puede pensar que tu familia entró a finales del siglo XIX, principios del XX, porque Es sé muy que, probable, sí. porque sé que fueron a la zona de Entre Ríos. ¿Dónde vivían? Sí, a la zona de Entre Ríos. Mamá nació en Asemcam, Entre Ríos, y mi padre en Villa Clara, Entre Ríos. Ajá, ajá. Ellos no se conocieron ahí, se conocieron en Corrientes. Eh, y de ahí vinieron a vivir acá. ¿Cómo fue que se conocieron en Corrientes? Eh, es una pequeña historia para atrás. Mi padre instaló con el tío Ángel una sastrería en Montecaseros, Corrientes, y se les incendió, al poco tiempo se les incendió. Así que trataron de ir a una ciudad un poco más grande, con muchas deudas, por supuesto, de la sastrería anterior, y, y es así como cayeron en la Posada, porque ya había un tío mío en Corrientes que tenía sastrería. Ajá. Así que un poco supongo que para no hacerse la competencia, tenían el Rubro. mismo nombre, los negocios, sí, el Mm, mismo rubro y el mismo nombre. Se sí. llamaban Sastrería Monte Carlo y bueno, papá y el tío Ángel se instalaron acá. El tío Ángel pronto hizo, eh, tiempo después, no tan pronto, la joyería Dayton, del cual papá también fue socio en un comienzo, y después papá puso la casa de artículos del hogar, llamada Directa, y se separaron.
Ujú. Se separaron para cada uno emprender su negocio, ¿no? Bien, bien. Así fueron trayendo a sus otros hermanos, mi tío Isaac, mi tío Aarón, y cada uno iba poniendo los negocios con la ayuda de los otros dos, de los tres, también de Corrientes. Eran muy solidarios los hermanos, muy, muy solidarios. Qué bueno. Eran muchos hermanos, tengo entendido, ¿no? Sí, eran muchos hermanos, sí. Mm. Pero muy solidarios, realmente ninguno llegó a estar mal porque el otro siempre lo ayudaba, ¿no? Ujú. Así que tu mamá y tu papá se conocen en Corrientes, eh, Mamá y o, papá se conocen en Corrientes, o tu papá primero se capital. instala y después la conoce a ella. Primero llega él a Posadas o llegan No, primero juntos. se instaló. Ajá. Papá ya estaba en Posadas y se habrá ido, supongo, a Corrientes y allá le presentan a mamá. Ujú. Y de ahí se conocen, se casan y mamá viene a vivir a Posadas. Bien. O sea que ustedes nacen ya, vos sos el mayor, nacés allá, en Posadas nacés. Claro, Ujú. mamá y papá desde un comienzo ya vivieron acá. ¿Y cómo vos sabés cómo fue ese acercamiento de ellos a la comunidad? Si fue inmediato o con el tiempo, ¿cómo se gestó eso? Fue inmediato. Mamá ya estaba digamos, conectada a la comunidad de Corrientes. También mamá tenía hermanas en Corrientes, así que fue muy fácil la conexión. Ujú. Así que papá se casó en Corrientes con mamá y se vinieron a vivir acá. Así que papá y mamá se incorporaron a la comunidad de Posadas. Fue de fácil, algo sobreentendido, digamos. Ajá. ¿Tu tía Inés, que era hermana de tu mamá, vino antes o después que tu mamá a Posadas? No, creo que vino antes. O sea que ella ya tenía una hermana acá cuando llegaron. Claro, por eso te digo, se dio esas cosas porque tenían conexiones acá, papá también tenía corrientes, entonces bueno, eso, Ujú. fue una fácil conexión. ¿Qué recordás vos, Luis, de tu época de la niñez, de la pubertad, de la escuela hebrea? ¿Qué recuerdos tenés de la comunidad de esa época? Eh, a ver, tengo muchos recuerdos, realmente muchos recuerdos y muy lindos, ¿no? Este, a ver, yo por supuesto estaba incorporado a la comunidad y a la Yule. Incluso la escuela hebrea que funcionó en la calle San Lorenzo, a esa yo ya fui, Ajá. con los Morim Levi. Eh, te cuento algo, por ejemplo, que vale la pena. Cuando los Morim Levi atendían toda la Yule, los diferentes grados, y llegó un momento en que yo tenía que ir a la tarde a la Yule, o a la mañana a la Yule, algo así, a la mañana. Pero resulta que yo iba a la número 1 en la primaria, Sí. así que llegó un momento en que me tranqué ahí y bueno, mamá, por supuesto, mis padres me dijeron, la Yule no dejas, te cambias de escuela. Ajá. Así que dejé todos mis compañeros y me pasé a la escuela, claro, fue muy lindo, es decir, al principio no me gustó a mí, yo era muy chico, no me gustó para nada porque dejaba a mis amigos, pero después dije, qué bien que hicieron mis padres en obligarme prácticamente,
porque era lo que me mantenía a la comunidad. Claro. Y a mí me encantaba. Mis amigos, desde Carlos Chertin, para nombrar algunos, ¿no? No me interesa Eva Fried, ¿cómo? que me interesa mucho saber quién ¿Me era escuchás? sí, me interesa saber quiénes eran de tu grupo de chicos en esa época. Alfredo Krasovitsky, Carlos Chertin, ¿cómo es? Samuel Bluchansky, Eva Fried, ellos, principalmente ellos. Perla Selinger, bueno, y varios otros. ¿Y qué actividades hacían, además de la escuela? ¿Cómo? ¿Qué actividades hacían? Si hacían más allá de la escuela, si se reunían. ¿No me escuchás? ¿Sabés que se escucha mal de nuevo? Wow, bueno, tratemos de seguir. Vos hablá, contá. ¿Qué actividades hacían, además de la escuela? Y no está puesto el Wi-Fi. ¿Qué me decías, Analía? ¿Qué actividades hacían, además de la escuela hebrea? ¿Me escuchás? Sí, te escucho bien, sí. Yo te escucho entrecortado. Bueno, contame qué otras actividades hacían, además de la escuela. Eh, bueno, vivíamos en el salón prácticamente. Hay un patiecito ahí donde era la escuela hebrea, ahí por Rivadavia, en donde nos fabricamos arcos para fútbol y arcos para básquet. Así que en los recreos jugábamos ahí. Pero todas mis actividades y las actividades de los que te cité giraban alrededor de la comunidad. Así, qué sé yo, era todo. Salíamos al cine y nos pasábamos a buscar. O nos reuníamos ahí. Era el centro de reunión. Ajá. ¿Entendés? Eso era. Buenísimo. Yo no concebía otra, encontrarme con otra gente más que con ellos. O sea que tus amigos eran no había celular. Pero tus amigos entonces eran los chicos del salón, no tenías amigos por fuera. Sí, tenía. Y los tengo todavía. Ajá. Muchos de los que te cité hicieron alianza. Pero tuve amigos por hacer también, que inclusive terminé el Colegio Nacional, terminé con ellos, la mayoría. Y todos los años festejamos el aniversario de habernos recibido en el Colegio Nacional. Claro. Vos tenés hijos en Israel en este momento, viviendo en Israel de audio. Espero que ahora funcione mejor. Yo te preguntaba respecto de Israel, sé que tenés hijos viviendo en Israel. Mira, los tres hicieron aliá. Mariano, desde Israel, se fue a Panamá y se casó. Y bueno, y está Vivian, Bettina en Israel y Mariano en Panamá.
Ajá, bien. Así que tenés una relación estrecha con Israel, por lo Sí, menos, a través de tus hijos, me imagino. mira, tengo con mis hijos, con los tres hijos tengo. Mm, Me conecto muy, muy seguido. claro, No me conecto por Zoom, sino por WhatsApp. claro. ¿Cómo fue en la época de tu adolescencia y viviendo tan fuertemente la cosa de la comunidad que vos decías que era tan importante para vos en ese tiempo? El vínculo con el Estado de Israel, tanto de tus padres como el tuyo propio. ¿Qué recordás de eso? Siempre fue muy estrecho. Yo, en realidad, en algún momento quise hacer aliá. Y bueno, diferentes factores hicieron de que yo me quede. Después me casé, tuve mis hijos y por lo menos mientras vivió Cope, mi señora, eh, no, claro, ella murió en el 2001, así que no volvimos a intentar eh, hacer aliá. Eh, y fue un vínculo muy, muy estrecho. Yo hasta hoy en día sigo las noticias, siempre seguí las noticias. Israel me interesa mucho. Eh, ya ves que eh, no es casualidad que mis tres hijos hicieron aliá. Creo que sembramos mucho con Cope. Creo que la idea era hoy en día estar todos unidos, pero bueno, el destino, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Copete era de Corrientes. Vos la habrás conocido en alguna macabiada, en alguna situación. Maccabiá no, porque ella era del Ijud Ajá. y yo era del Betar, Ah, así que difícilmente se encontraban. coincidíamos. Pero bueno, yo mantenía una estrecha relación con Corrientes también, con la comunidad de Corrientes. Y ahí Mm, nos mm. conocimos en Corrientes. Y bueno, eso. ¿Y dónde estudiaste vos? ¿Estudiaste en Corrientes, medicina? Yo estudié medicina en Corrientes. Ah, Y bueno, mientras estuve estudiando, fue que la conocí a Cope y bueno, y te copaste, estuvimos ahí, y te estuvimos copaste. ahí hasta que sí, estuvimos ahí hasta que yo me recibí y yo me recibí, a ella le faltaba una materia, así que igual fuimos a Buenos Aires, ella rindió después y bueno, ya la tuvimos a Vivi, todo muy seguido, estuvimos en Buenos Aires hasta que yo, digamos, obtuve el título de neurólogo y de ahí volvimos a Posada, que era la idea siempre, ¿no? Ujú, bien. Decime, Luis, vos fuiste presidente de la institución, ¿en qué años? En el año 93. ¿Me podés contar algo de ese tiempo? ¿Cómo era la institución? ¿Cómo era la comunidad? ¿Cómo te fue a vos con esa experiencia? Eh, yo te diría que, como todo presidente, fue un poco dual el tema. Tengo muy linda experiencia de ver a los chicos eh, que eran mis hijos, que eran hijos de mis amigos. Eh, también estar en el salón, ¿no? Como segunda casa o como tercera casa, a lo sumo. Pero, y
poner énfasis a que inclusive se sigan vinculando con Corrientes y Chaco, a través de el IJUT, el BETAR o lo que sea, el Abonindror. No, a mí la verdad no me importaba, y a los padres tampoco, por lo menos a los que yo consulté, qué partido elegían, porque eso no era nuestro tema. Nuestro tema era que se mantuvieran en el ambiente judío. Así que mantuvimos esos lazos. También mantuvimos los lazos con Buenos Aires, por supuesto, porque muchos chicos se recibían y se iban a Buenos Aires y tenían que tener contención allá también, ¿no? ¿Y Así que, cómo lograban esa contención en Buenos Aires? y a través de estar vinculados con la AMIA permanentemente. En Corrientes era muy fácil. Acá se hacía un bar mitzvah, por ejemplo, y estaban invitados correntinos también. Se hacían Corrientes y estábamos invitados los misioneros. O sea, siempre hubo mucha correspondencia entre Posadas y Corrientes, y Resistencia también. Hay muchos ejemplos de matrimonios casados entre correntinos y misioneros y chaqueños, ¿no? Sí, 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 sí. Estábamos Bueno, hablando de tu época de presidente. ¿Qué otras cosas bueno, yo te destacás de decía ese que, tiempo? yo te decía, Analía, que tratábamos, yo me manejaba con la comisión. Me ayudó mucho Erwin y Mariach. Erwin Lindeimer. Claro, Erwin Lindeimer, sí. Y Mariach. Y éramos el trío que solucionábamos las cosas incluso por teléfono, ¿no? Bueno, como toda cuestión, hay a quienes les caí bien, es decir, le cayeron bien mi tipo de conducción, y hay quienes no. Eso como cualquier otra comisión, ¿no? Pero fue muy buena. Yo no estoy arrepentido, al contrario. Ajá. Quizás hubo muchas cosas que hubiera modificado, pero bueno, ya está. Yo estoy muy conforme. Y además, te quiero decir que tuve el gran apoyo de COPE. Sí. COPE era mi secretaria, sí, divina. Era una cuestión de que nos leíamos el pensamiento y ya estábamos actuando dentro de la comunidad, ¿no? Sí, sí. O sea que ella te hacía de secretaria dentro de la comisión esa, digamos, para lo que vos necesitaras. Ella no estaba en la comisión, pero ella siempre me apoyaba. No te olvides que yo le restaba tiempo entre la actividad profesional, que era mucha. Yo en ese entonces atendía no solo los pacientes de mi consultorio, sino los pacientes de sanatorio. Ujú. En aquel entonces, para diagnóstico muchas veces tenía que recurrir a la angiografía, y eso llevaba muchas horas, ¿no? O a veces me colgaba de la operación de un paciente mío, lo operaba con un neurocirujano, Miguel de Castelli o Sotile, y yo ayudaba. Pero entonces, después tenía la cuestión de la comisión directiva de la institución. Así que yo volaba permanentemente. Y ella, COPE, hacía realmente de nexo, ¿no? Ujú. Bueno, interesante que se complementaran así. Es que yo creo que era la única forma. La única forma en que yo podía ejercer como presidente era esa. No, ¿Qué no tenía recordás? otra.
puntualmente de ese tiempo, algún evento o situación particular o cuestiones que sucedían en esa época en la comunidad? En la comunidad nada en particular, decir todo y nada en particular. Todo funcionaba bien, o más o menos bien. Ajá. ¿Y recordás eventos o situaciones eh, fuertes, movilizantes, no Te solamente ayudo, en ese periodo, sino en algún otro donde se dio te ayudo, conmoción? Sí. te ayudo. Año 94, el atentado a la AMIA. Mm. Me tocó como presidente eso a Campos Sá, ¿no? Pero es que todos actuamos rápido. Fue algo muy importante para mí y sigue siéndolo ahora. Fíjate, pasaron tantos años y para mí un tema urticante, pero porque lo viví como presidente también, fue siempre el tema AMIA. Y me acuerdo de una anécdota al respecto, que nos reunimos en el salón inmediatamente, sin tener que hablarnos ni nada. Mucha gente fue al salón, yo ya estaba ahí, como autómatas prácticamente entramos, y empezaron a venir los gentiles y nos daban la mano y nos daban los pésames. Y a mí no me cerraba, realmente no me cerraba, porque a medida que pasaban los minutos, las horas, nos enterábamos de que con esa misma bomba voló un kiosco de revistas, que voló un auto, que voló, y no eran judíos, pero que además, adentro de la AMIA, había personas no judías. Entonces, a mí no me cerraba por qué me venían a dar los pésames y por qué. Entonces, hablando con la AMIA, le comenté y me dijeron, no, inmediatamente cambiar rumbo y tenés que contestar de que eso es un evento nacional, no de Israel, sino nacional. O sea, Claro, que nos pasó como argentinos. Exacto. ¿Vos te comunicaste en ese momento con quién? No me acuerdo con quién exactamente el nombre, no me acuerdo, pero con la AMIA. Pero era de la AMIA. Uh-huh. Sí, por teléfono inmediatamente. No sé si era el presidente, el secretario, pero bueno, por ahí anduvo. Bueno, a partir de eso, los que venían, yo le decía, no, mis pésames también como argentinos, esa es la cuestión. Volaron muchos argentinos. Bueno, quizás eso sea lo que más me dejó marcado, digamos, por eso te decía hoy que fue bastante, mi presidencia, lo que yo considero, fue bastante agridulce, ¿no? Dulce porque yo logré mis objetivos en el sentido de que pude llevar con éxito mi presidencia, ¿no? Inclusive me estaba olvidando, cubrí una parte como presidente cubrí una parte cuando Cacho Saiman hizo aliá y ya había sido elegido presidente. Así que yo lo cubrí a él. Ah, O así sea, yo fue. tengo 2 periodos y medio, digamos. O sea que él era presidente y se hizo aliá en ese momento y vos quedaste a cargo. Claro. Bueno, son esos los recuerdos que me surgen, ¿no? Uh-huh.
O sea, fíjate que yo me moví en un círculo en donde muchos de los que te nombré hicieron aliá. Sí. Mis hijos también hicieron aliá y muchos de los que estaban con ellos también hicieron aliá. Tanto de Corrientes como de Resistencia como de Posadas. O sea, fue una época muy fructífera para todos. ¿Y qué relación tenés hoy, qué vínculo tenés hoy con la comunidad? Yo tengo buenos vínculos, no, siempre los tuve. Ujú. Viví varios años en Chile, y regresé hace 3 años, estoy vinculado. Ujú. Bien. Respecto de la cuestión del antisemitismo, de la discriminación, ¿viviste en particular alguna experiencia de esas, vos o la comunidad que vos recuerdes en algún tiempo? Siempre hubo brotes antisemitas, siempre. Eh, Desde que yo, por ejemplo, cuando yo estaba en la facultad en Corrientes, se produjo el primer muerto en un acto antisemita. Muertos por suerte, murió un antisemita, no un chico judío, ¿no? Eso yo prácticamente ese incidente lo vi, porque estaba al lado. Me tocó verlo, yo era chico en realidad. Me tocó verlo, eso me marcó mucho. Eh, y bueno, eso fue un acto violento que me marcó. No violento en el cual yo participé, pero Sí, sí sí. lo vi. Ujú. Después todos los demás actos antisemitas o dichos antisemitas o en los periódicos o en la radio o en la televisión en el cual participé como presidente, bueno, estaba guiado por la AMIA. Bueno, pero hasta hoy en día hay antisemitismo. Ya a esta altura me defiendo solo, no llamo a la AMIA. Bueno, pero en ese momento estabas representando una institución, Ah, por supuesto, yo no no eras vos podía, solo. no, por eso, no podía actuar solo, sino yo pedía instrucciones, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. La AMIA es un elemento que toda institución del interior se tiene que regir y apoyar en la AMIA porque son nuestras entidades madres con respecto al judaísmo, ¿no? A la DAIA, Ujú. Te iba a bien preguntar qué papel jugaba la DAIA ahí. importante, muy importante, siempre, hasta Bien. hoy en día. Y decime, Luis, ¿participaste digamos, en el medio no de la comunidad, en el medio gentil, participaste de comisiones, de otras instituciones? ¿Cómo fuiste desarrollando tu recorrido como ciudadano, digamos, de Posadas? Nunca me gustaron las comisiones, así que no estuve, no participé en comisiones. Fuera de la institución, no. Ujú. Bien, Fuera bien, de la institución, no participé en otra comisión. bien. Bueno, no sé, si se te ocurre Ah, que... espera, salvo en la Sociedad Neurológica Argentina, pero bueno, Bueno, pero eso es profesionalmente, claro. está bien, pero es una institución
Sí, sí. de la que Bueno, formaste parte. Ujú, formo todavía. formás parte. ¿Estás trabajando? No, actualmente no. ¿Qué otra cosa se te viene a la memoria? ¿Algún recuerdo, alguna instancia de cualquier momento de la vida comunitaria? Porque estamos pensando en la historia comunitaria y de la que vos formaste parte. A ver, una reflexión. Mm, sí, Una vez yo estaba muy apretado, muy angustiado desde el punto de vista directivo, ¿no? Entonces me dijeron, hey, no te preocupes. Cuando Moisés estuvo, digamos, en una situación difícil y dijo, ¿quién seguirá? ¿Quién me seguirá? Eh, Naturalmente surgieron las personas que le siguieron a él. Y ajá. hoy somos millones en todo el mundo. Bueno, eso me quedó como una cuestión ya incorporada a mi ser. Cuando yo me preocupo en decir, ¿qué harán mis hijos sin mí? Está explícita la respuesta, ¿no? Ellos van a saber qué hacer. Y en ese momento, ¿por qué estabas apretado vos, estabas angustiado? ¿Qué pasaba? No, habrá sido por lo que te comenté de la bomba en la AMIA, quizás, o en alguna otra cuestión, no importa cuál, pero como directivo me quedó muy marcado esa respuesta que me dieron y que fue cierto. Yo me di cuenta que me ayudó muchísimo esa respuesta. Por ahí te habrá sucedido quizás a vos que algún dicho, algún hecho o alguna respuesta como esta te queda siempre marcada, ¿no? O sea que vos te Por ejemplo, sentías muy responsable, indudablemente, tenías como el peso de todo y alguien te alivió, te dijo que bueno, que... no, alguien me quiso aliviar. Ajá, Lo que nunca supo es que esa cuestión me guiaría siempre, siempre me guió. Esa cuestión. Y hay otra que me dijo un profesor de neurología, ¿puedo decirlo? No, sí, sí, sí. me dijo, Huguito, Huguito, Dieguito, el que no sabe lo que busca no encuentra lo que ve. Bueno, esos dos dichos me han quedado siempre grabados, hasta para la profesión siempre me sirve. Ujú, ¿Sabes por qué descubrí de que podía hacer el WhatsApp? sí, Porque me puse a pensar cuándo empezó a fallar, porque nos habíamos conectado bien sí. y de golpe comenzó a fallar y yo no había hecho nada. Y era, claro, de ahí me di cuenta que era WhatsApp. Yo no había tocado acá, no me había puesto lo... La eh, gente no sabe que nosotros intentamos una entrevista esta mañana y no la pudimos llevar adelante por problemas técnicos o problemas nuestros para no saber resolverlo. Así que no, seguro bueno, que yo, yo realmente fue problema mío. Este, lo que pasa es que yo por ahí no saco el Wi-Fi y salgo un ratito, vuelvo y así. Bueno, cuando volví no le saqué el Wi-Fi. bueno, pero lo resolviste y lo resolvimos. Yo te agradezco muchísimo la entrevista. No sé si querés agregar algo más. Eh, sí, yo quisiera agregar que realmente viendo cómo hay chicos en la comunidad
realmente me pone muy contento, porque siempre que hay chicos en la comunidad es porque el judaísmo en Posadas va a tener siempre representatividad, un poco relacionado con lo que dije de Moisés, ¿no? Ajá. Siempre va a tener alguien eh, que lo siga, que prosiga sería. Entonces, mira, quiero decir que nos habían hecho el diagnóstico en los años 84, 85, no sé, 86, ponerle, no me acuerdo exactamente cuándo, habían hecho el diagnóstico de que Posadas el judaísmo en Posadas no iba a existir prácticamente por la gran asimilación que podía haber. Por suerte no fue así. No fue así y no fue así principalmente porque había chicos, mis hijos, por ejemplo, o los hijos de otros, que no lo permitieron, no lo hicieron posible del todo la asimilación. Hoy en día también existen chicos que van a ser imposible, va a ser imposible que esto se asimile del todo y desaparezca la comunidad. Y otra cosa que realmente fue muy importante en aquella época fue la reunión de las dos instituciones, Sefaradí y Askenazí. Eso es algo que fue fundamental, elemental, y realmente estuvo muy bien. Realmente es lo que correspondía, lo que tuvo que hacerse, lo que se hizo felizmente, y yo, por lo que hice, me siento muy orgulloso. Después se hizo mucho más, ya se unió y yo felicité y yo participé, y bueno, yo estoy acá. Bueno, buenísimo. La verdad que es un legado importante esto de la unión de las comunidades. Totalmente. Era una sola, dividida en dos instituciones, y Desde ya que sí, pero por suerte fíjate, eso se pudo hacer fíjate realidad. Analía, que hoy hubiera sido muy difícil sostener económicamente las dos comunidades. La, eh, digamos, los dos edificios, ¿no? Sí, sí. Sí, pero bueno, tuvo la ventaja, más allá de lo económico, de lograr reunir a tantas familias Claro. que en realidad, bueno, compartían una misma identidad, ¿sí? Y comparten una misma identidad. Y me parece que eso es válido, muy importante. Mira, yo creo que con mucha buena voluntad logramos todo. Inclusive, hasta rezar juntos, que era realmente el nudo gordiano de la unión, era justamente la forma de rezar. ¿De la unión o de la desunión también? Fue de la desunión, pero desunión sonsa, porque nosotros no tuvimos un cantor como tu papá que cantaba el Ashkivenu. El Ashkivenu cantaba él, y después aprendimos todos a cantar. Y era muy lindo, y es muy lindo, cantar. Él lo hacía mejor, realmente. Yo gozaba cuando tu papá cantaba el Ashkivenu. Con una, Mi papá no cantaba, mi papá atropellaba. bueno, gritaba, pero gritaba aquí, soy judío. Sí, sí, de eso estoy segura. Eso, por eso. Así que yo realmente
muy contento de todo eso y veo que todo se logró, todos logramos una partecita, todo. Claro, claro, eso. La partecita que nos toca a cada uno y lo que vamos a poder legar a los que vienen luego, que es importante. Seguro. Bueno, Luis, muchísimas gracias Listo, Analia. y será hasta cualquier momento. Listo, Gracias, buen fin. gracias. Chao, chao.